Buenos días, damos continuidad a Maestro 4.0 con nuestro cuarto espacio, conversatorio sobre las competencias transversales en la educación superior. Agradecemos a la Vicerrectoría Académica de la Dirección de Humanidades por propiciar este espacio. Jacobo. Bueno, un saludo muy especial y cordial a todos y a todas las compañeras que nos están escuchando en las diferentes sedes del país, ¿cierto? Quienes hoy nos acompañan de manera presencial. Vamos a cerrar micrófonos, por favor, Cerramos gracias. micrófonos. Ahorita abrimos los micrófonos cuando vaya a haber preguntas, por favor. Bueno, nuevamente entonces los saludo y la saludo. Continuando entonces con todo este trabajo de Maestro 4.0, que como muy bien Viviana señalaba, es pues toda una propuesta desde la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Humanidades de nuestra institución. Reitero mi saludo a todos y a todos los colegas y compañeros que se encuentran en las diferentes sedes. Bueno, este espacio hoy queremos presentar un producto académico que se realizó directamente en nuestra institución, desde la Dirección de Humanidades con el apoyo de otras áreas institucionales. Entonces elaboramos elaboramos un texto académico que tiene por nombre Competencias transversales en la educación superior. Y para hablarnos hoy del contenido de este texto, tenemos pues a tres compañeros, a tres colegas de la Dirección de Humanidades, quienes hoy nos van a compartir pues también los elementos e enseñanzas y propuestas que surgen directamente de las reflexiones y también entonces de las búsquedas que ellos han realizado y la experiencia también que han venido acumulando directamente a través de su trabajo en la academia como tal. El texto entonces, como yo les he venido señalando, es una propuesta que surgió desde la Dirección de Humanidades con el apoyo de otras áreas de nuestra institución. Tenemos también acá el acompañamiento del área de inglés, digamos de idiomas de nuestra universidad, que también entonces nos acompañaron con una reflexión y con un análisis en torno a lo que es el segundo idioma en sí, o los idiomas extranjeros más bien. Igualmente, entonces, tenemos un capítulo dedicado, digamos, al área propia de lo que tiene que ver con la informática y demás. El texto está dividido en 12 capítulos, ¿cierto? Es de descarga libre, lo podemos encontrar también en la página del fondo editorial de nuestra institución en sí. Voy a permitir por lo menos dar cuenta de los nombres de los capítulos. Entonces tenemos un primer capítulo que se denomina, escrito por el profesor Héctor Mauricio Mazo Álvarez, quien hace parte de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra institución, específicamente del programa de enfermería. Él nos escribe un capítulo entonces de ingreso, se denomina el ingreso a la universidad para los jóvenes colombianos. El capítulo 2, aquí tenemos uno de nuestros autores, escrito por el profesor y padre Fernando Antonio Zapata Muriel, de manera conjunta con la docente del área de humanidades también, María Mercedes Villamil Gallego. Ellos escriben un capítulo que tiene por nombre Perspectivas del pensamiento crítico y sus implicaciones en el estudiante universitario. El capítulo número 3, quien lo escribe el profesor Renier Castellanos Meneses, quien pertenece a la Facultad de Ciencias de la Salud. Aquí también entonces hago este acápite, no los había señalado en su comienzo. Hay varios capítulos también escritos por docentes colegas de la Facultad de Ciencias de la Salud. Entonces el profesor Renier nos comparte un capítulo que se denomina La investigación como ecosistema, la integración social del conocimiento. En el capítulo número 4, la profesora Yol Faris de la Facultad de Ingenierías escribe de manera conjunta con el profesor Roberto Carlos Guevara el texto Razonamiento cuantitativo en la educación. El capítulo número 5, aquí tenemos al profesor Delio David Arango, quien hoy nos acompaña. Es un capítulo escrito conjuntamente con la profesora Gloria Sila Quintero y tiene por nombre Lectura crítica, enfoques, competencias y didáctica. Capítulo número 6, escrito por el profesor Gerson, que acá nos acompaña, tiene por nombre Estrategias institucionales y de aula para la orientación de la educación académica en la universidad. Capítulo 7 se denomina Las competencias ciudadanas en la educación superior, escrito por el profesor Diego Alejandro Campos Zapata. El capítulo 8 es de mi autoría. Mi nombre es Juan Jacobo Agüelo Galeano. Creo que no me había presentado en un inicio de la Dirección de Humanidades. Yo escribí el capítulo El riesgo de la libertad en las sociedades democráticas contemporáneas. El capítulo número 9 vuelve y nos acompaña el profesor Héctor Mauricio Mazo Álvarez de la Facultad de Ciencias de la Salud con el texto La ética como ejercicio reflexivo que apunta al buen vivir. Y el capítulo número 10 de la profesora Clemencia Torres Espinosa de la Dirección de Humanidades se denomina Las competencias comportamentales para la formación integral de los estudiantes universitarios.
Y los dos últimos capítulos, en el 11, nos acompaña la profesora Maritza García Toro, de la Facultad de Ciencias de la Salud, con el capítulo Apuntes sobre la evaluación de competencias genéricas en estudiantes universitarios con discapacidad. Y el último capítulo es escrito por los profesores Edwin Alberto Zuluaga y Gonzalo Calle Vélez, del área de idiomas de nuestra institución, capítulo que se denomina La enseñanza del inglés en la universidad como una lengua franca. Muy bien, reiterando entonces la bienvenida a mis colegas, compañeros y compañeras. Yo creo que es importante comenzar por dos conceptos base que orientan directamente la escritura del texto y esa invitación que en su momento se nos hizo de parte del profesor Gerson para reflexionar, analizar todo lo que son las competencias transversales en la educación superior. En este caso, entonces, quiero ir con la primera pregunta. Antes, digamos, en la previa de esta presentación, hablaba con el profesor Gerson sobre, digamos, la discusión o la dificultad de pronto definir el término competencias. Pero vamos a arriesgarnos, ¿no? Vamos a darnos la posibilidad de definir el concepto de competencias, que es uno de los fundamentos principales y más importantes de lo que es el texto escrito. Profesor Gerson, ¿qué son las competencias? Empecemos por usted. Bueno, es un dilema hablar de ese concepto como tal. Primero porque algunos educadores consideran que ha sido como un concepto que se ha traído de la industria y del sector empresarial. Entonces, claro, si uno se percata de eso, uno dice, sí, hay una historia del concepto de competencia desde la industria. Otros lo plantean desde la competencia de lo que nos plantea Chomsky con la lingüística. Pero también hay que reconocer que desde donde nos paremos podemos asumir esos conceptos. En la educación viene siendo ampliamente abordado. ¿Y por qué se asume esa situación? Uno diría, no, entonces tomemos una decisión distante, eso es de la empresa, tenemos que utilizar otros conceptos que sean más educativos. El concepto de competencia también tiene unas características y unos desarrollos propios en la educación. Entonces, desde mi perspectiva, eso tiene que ver con esa posibilidad de lograr integrar las diferentes dimensiones del ser humano para lograr algunos objetivos. Y esos objetivos están dados desde lo general, pero también desde lo específico. Entonces, aquí uno dice, bueno, entonces tenemos que integrar, claro, la teoría, pero a asuntos prácticos, pero desde asuntos de la dimensión humana del ser humano, porque no sería suficiente. No, es que yo soy muy competente porque logro definir X conceptos, pero no tengo la aplicabilidad. Entonces, ahí habría un vacío. O lo otro, soy muy competente en algo, lo aplico, pero no tengo nada de ética. Es decir, paso por encima del que sea. Entonces, ahí también está fallando esa relación de competencia. Entonces, la competencia en educación, tendría que lograr que dominemos la teoría para algo, para lograr algo, pero desde la dimensión ética, sin desconocer que somos seres sociales, que necesitamos al otro y que al final lo que hagamos o dejemos de hacer va a aportar a esta sociedad. Padre, bien pueda. Buenos días para todos y para todas. Vea, más allá de las discusiones teóricas que pueda haber alrededor del concepto de competencias, que también se presentan alrededor del concepto de pensamiento crítico, de lectura crítica, de ciudadanía, etcétera. Lo que es importante, me parece a mí tener muy presente, es que la educación cada vez más insiste en la necesidad de la formación integral, ¿cierto? O sea, la necesidad de considerar al sujeto que participa dentro del proceso formativo, sea docente o estudiante, como un ser humano completo que debe ser formado atendiendo a todas sus dimensiones. Creo que eso es una cosa que no se puede perder de vista, porque claro, la formación tradicional siempre fue una formación estanco, una formación muy, digamos, centrada o en lo estrictamente físico o en lo estrictamente cognitivo, sobre todo en lo cognitivo, pero todos estos desarrollos que a veces encuentran muchas resistencias y que tocan digamos, al ámbito de la educación.
lo que señalaba Gerson es muy cierto. Muchos de los procesos en los que nos vemos involucrados los educadores y los estudiantes y las comunidades educativas en general vienen tomadas del ámbito de la empresa y de la industria. Pero más allá de esa discusión, sí han impactado de manera positiva en el sentido que nos han hecho entender que tenemos que formar personas. Y personas completas, ¿cierto? Y que hay que atender las condiciones y particularidades de cada uno de los sujetos que estamos involucrados en el proceso formativo. Para todos, buenos días. El término, como vienen diciendo los compañeros, competencia, es un término complejo y también me gustaría, más que definirlo, dar un atisbo partiendo de la integralidad del ser humano, ubicado en un contexto que es la vida, el mundo. Cuando nosotros miramos al ser humano y miramos la vida, recuerdo que Krishnamurti dice que la vida es un fluir constante de relaciones. Y precisamente las competencias están dadas para que el hombre sea capaz de responder, diría yo, sabiamente a las distintas realidades que le toca afrontar. Entonces el concepto es complejo, pero vale la pena mirar en qué medida el ser humano posee habilidades, talentos, capacidades que le permiten afrontar esa realidad en los distintos momentos, en los distintos contextos y, ojo, incluso en cada etapa de su vida, porque hablamos del niño, del joven, del adulto, y tendríamos que ubicar entonces desde ahí en qué momento y en qué situación este sujeto, que es el ser humano, en sus distintas fases de la vida, puede responder sabiamente, entre comillas ese sabiamente, a las distintas realidades que le toca afrontar. En educación esas competencias deben ser mucho más, diría yo, complejas, exclusivas, porque se trata de orientar, guiar, acompañar a ese ser humano que va en proceso de crecimiento en términos de su intelectualidad, pero también en términos de su integralidad o la integralidad de su ser. Gracias por las respuestas. Van quedando algunos elementos también interesantes para plantear y continuar esta discusión, un asunto de la formación humana, la ética como tal. Yo creo que son temas que no podemos dejar de lado y vamos a retomar en un momento directamente cuando vayamos avanzando directamente en nuestra presentación como tal. Bueno, creo que también es importante hablar de la relevancia. ¿Por qué hablamos de transversalidad? ¿Cierto? ¿A qué nos referimos directamente con ello? Y en esa medida, entonces, ¿cuáles serían esas competencias transversales que hacen, que digamos que son pertinentes directamente promover, prodigar, fomentar, trabajar en los espacios de la educación superior? Entonces, qué hablamos cuando decimos transversalidad y cuáles serían estas competencias transversales? Quiero conectar esta pregunta con lo que nos estaba diciendo el profe Fernando frente a las diferentes etapas de la vida. Y me voy a centrar en lo que yo escribí, que es la escritura. Cuando uno llega a preescolar, hay una preocupación de los padres grandísima. Si ustedes, los que son padres, lo saben, es que mi niño tiene que aprender a leer y a escribir ya. Es decir, está en preescolar, apenas llega a la escuela y la preocupación de los padres es que lo entro a la escuela para que lea y escriba, pero ya. Es decir, si a los 6 meses la profesora de preescolar no le ha enseñado una letra o algo, es que ese preescolar no me sirve, no me sirve. Cuando en ese momento de la vida, la lectura y la escritura no está configurado en el código como tal, en la codificación y la decodificación, pues, en este caso de la lengua materna, el español, o en otra lengua, en el inglés, no. Tendríamos que comprender otras dimensiones, un aprestamiento para llegar a la lectura y la escritura. Entonces, en ese grado, como tal, hay muchas dinámicas que aportan a esa transversalización de los saberes, sin necesidad de que el niño vea
matemáticas, lenguaje, no, ellos ven dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión ética, la dimensión social, la comunicativa, a través de talleres. Entonces, esa preocupación de leer y escribir en preescolar es una preocupación que no corresponde, como dijo el padre, a ese momento histórico. El niño necesita un aprestamiento para poder recibir y llegar a la lectura y a la escritura en básica primaria. Es más, hay niños que necesitarían hasta tercero para adquirir el código. Pasa secundaria y siguen la dinámica y llega a la universidad y nos dicen, es que el estudiante que llegó no sabe leer y escribir, porque en la educación media, ya tendríamos, no le enseñaron. Desconociendo que cuando llega la educación superior, esa transversalización tiene mucho sentido. ¿Y por qué tiene sentido? Porque es diferente la forma de leer y escribir en la educación superior. Yo no podría asumir la responsabilidad, un profe de lengua, de todos los discursos que hay en las diferentes disciplinas. Porque es necesario que ahí tenga sentido o cobre sentido eso que hemos dicho muchas veces. No, es que yo leo y escribo, claro, en medicina, leo y escribo en administración, leo y escribo, aquí en este caso en veterinaria, en todas las áreas. Y los códigos que están ahí inmersos y los discursos que están ahí a veces son diferentes. Puede que coincidan algunas cosas, pero no todo. Entonces, entonces ahí la transversalización es importante en el sentido de que trabajar con el otro, acceder, poder dialogar con el otro, comunicarme con el otro, va a fortalecer eso que llamamos alfabetización académica. Entonces, ¿de quién es esa responsabilidad? Ah, no, es que es del profe que da competencias comunicativas, no, el que da lengua materna, no, el que da lectura y escritura. No, al final es una responsabilidad de la universidad para ese nivel educativo, ni tan siquiera del anterior. Hay unas bases anteriores en la educación media, pues claro que el chico debe saber que existe una lectura, cómo llegar a unos niveles de lectura adecuado, pero no tendría por qué la educación media responder a la alfabetización académica. Eso es una responsabilidad de la universidad. El concepto de transversalidad se conecta con lo que hablamos ahorita sobre competencias. Digamos que podríamos entenderlo como una especie de caja de herramientas, ¿cierto? ¿Cuáles son las competencias transversales? Son una especie de caja de herramientas porque son las capacidades básicas que te van a permitir luego poder enfrentar una formación específica. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de lectura, de la capacidad de lectura o de la competencia lectora, de la competencia escritural, de la competencia ciudadana, de la competencia comportamental, estamos hablando de los requerimientos que son sine qua non para cualquier tipo de formación, ¿cierto? O sea, sea en las áreas de las ciencias duras o de las ciencias humanas, las competencias transversales tienen que estar presentes y tienen que ser, digamos, como el bagaje con el que el estudiante o el formando llega a su proceso y llega con ellas, pero tiene que seguir desarrollándolas. Entonces, por eso se habla de transversalidad, porque es lo que permite luego pensar en digamos, en la integralidad de la formación. Entonces, un estudiante de cualquier carrera profesional o de cualquier programa de formación tiene que saber comunicarse, tiene que tener unos fundamentos éticos, tiene que tener un sentido de la espiritualidad, tiene que tener un sentido de la ciudadanía, tiene que tener un sentido de la pertenencia, del trabajo comunitario, para que pueda ser realmente un profesional integral. Pues si no, no es posible. Entonces, me refiero a que podemos conectar entonces el concepto de transversalidad con el concepto de integralidad y de competencia. Bueno, me parece muy importante lo que han dicho los compañeros, tanto Gerson como Delio. Quiero sí partir como de ese trans. Recuerden que el trans significa ir más allá, cruzar. Ir más allá y cruzar. Por eso me parece a mí que cuando hablamos de competencias transversales, vemos en el estudiante un ser humano integral.
Y cuando hablo del ser humano integral, parto de una visión holística donde concibo al hombre como un ser eco, bio, psico, socio, existencial. Y agrego esas dimensiones, eco porque hacemos parte de esta casa común que es el planeta Tierra, bio porque somos tenemos una constitución biológica o somos de constitución biológica más que tenemos. Psico porque nuestros pensamientos, sentimientos y acciones dan cuenta de nuestro ser, socio por nuestra capacidad relacional y también, ojo, existenciales o espirituales, porque nuestra vida tiene un propósito, porque nuestra vida tiene un sentido de trascendencia, si somos, ojo, si somos religiosos. Y mínimamente, si le damos propósito a la vida, somos espirituales. Por eso digo espiritual o espiritual trascendente, como lo queramos llamar. A ese ser humano es al que estamos intentando brindarle herramientas para que él mismo se vaya formando. Y lo hacemos también integralmente. Nos ocupamos desde las competencias no solamente del saber, sino del ser, sino también del hacer y también del convivir. Es decir, cómo brindamos herramientas a el ser humano en los distintos momentos de su vida, ¿sí? Para que él vaya construyendo su ser, vaya construyendo su mundo de conocimiento, ¿sí? Vaya construyendo también su hacer. Y desde ahí esa pregunta, ¿qué quiere ser? Que ya es existencial y que le da propósito a la vida, pero que fundamenta el hacer. Y también para que él se vaya formando en términos relacionales. Para mí es muy importante cuando pensamos el hombre como ser relacional, porque desde el mismo Aristóteles es importante reconocer que el hombre es un ser político o animal político, si lo queremos llamar, abierto a los demás. Y en estos días escuchábamos también a Verónica que nos decía, ¿dónde estoy? Me parece que la pregunta es muy importante, ¿sí? ¿Dónde estoy? Incluso permítanme, voy a 2 datos bíblicos. El ¿dónde estoy? Es una pregunta que le hace Dios, que le ayuda a Dios a tomar conciencia a Adán después del pecado. ¿Dónde estás? Y el hombre dice, sentí miedo porque estaba desnudo, sentí tus pasos y corrí a esconderme. Ojo, ¿dónde estoy? Y la pregunta nos la puede hacer otro, ¿dónde estás? Y una pregunta que es muy importante y a veces no pensamos, ¿dónde está tu hermano? Le pregunta Dios a Caín y Abel, a Caín cuando mata a Abel. Y la respuesta de Caín fue, hey, ¿soy yo acaso el guardia de mi hermano o el cuidador? Y realmente, si somos corresponsables en nuestros procesos educativos, nosotros somos guardias, cuidadores de nuestros estudiantes. Por eso, cuando hablamos de competencias transversales en nuestro texto, estamos haciendo eco de eso, de una labor de cuidado y de esmero, de dedicación, de entrega por nuestros estudiantes. Y no solamente por el estudiante, también por todo aquel o profesor o administrativo que quiera acercarse al texto, porque creo que a pesar de tener un contenido académico, es asequible a todos. Gracias. Yo creo que ahí van quedando también otros elementos de discusión y tienen que ver con el rol del docente frente a los estudiantes en términos de cuidado y acompañamiento, que ya hemos también discutido en ocasiones previas y que seguramente pues en este espacio tendremos la posibilidad de volver a retomarlo. Bueno, les recuerdo que pueden ir haciendo sus comentarios o preguntas directamente a través del chat. Allí está nuestra compañera Viviana, quien es, digamos, quien ha asumido todo este proceso de organización, y entonces ella nos va a ir también dando cuenta de esos comentarios que van surgiendo directamente en este proceso de discusión de las competencias transversales y que también van enriqueciendo. Bueno, les recuerdo la importancia de hacer el cierre de los micrófonos, por favor, porque interrumpen directamente el espacio que en este momento tenemos. Entonces, por favor, compañeros, cierren allí los micrófonos respectivos. Entonces, los invito a ir poniendo sus comentarios y preguntas para ir enriqueciendo también este espacio. Adelante, Viviana. Bueno, aquí nos dicen, buenos días. En muchos colegios ya no ponen a leer a los chicos y de igual manera tampoco les enseñan a escribir. Llega
a la universidad con unos grandes vacíos y a uno como docente no solo le toca dictar su asignatura, sino también enseñarles a leer y a escribir. En Colombia se está fallando en la educación porque desde niños hay que enseñarles competencias. No estoy de acuerdo que la universidad asuma toda la responsabilidad de algo que está fallando desde la raíz, desde la escuela y el colegio. A los compañeros y colegas que nos dan sus aportes. No sé si frente a ello quieren señalar algo. Hay algunos planteamientos allí que hacen otros profesores. Gerson. Es claro que, como retomando lo que venimos hablando, que cada nivel educativo tiene unas responsabilidades. Así como y de hecho por eso existen los niveles. El nivel de preescolar tiene unas responsabilidades en procesos de ingreso, de aprestamiento, de contextualización, de que de que el niño que llega ahí comprenda la dinámica de lo que es la escuela. Ya en educación, la educación básica primaria tiene una, ¿cómo se dice? Básica primaria es centrado en esos primeros pasos de lo escolar. Ya la educación secundaria afianza, la educación media es toma de decisiones para la vida profesional y la vida laboral. Y la educación universitaria tiene una responsabilidad ya mucho mayores en ciudadanía y también en lo empresarial, en muchos factores. Cuando hablamos de la lectura y la escritura, entonces ahí viene el dilema, que es una realidad. Y es, bueno, entonces, ¿hasta qué nivel debe llegar el estudiante en la educación superior? ¿Hasta qué nivel? Y si llega el estudiante con esos vacíos, entonces no hacemos nada. Decimos, no, eso no nos tocaba a nosotros. Le correspondía a la escuela, devolvámoslo. No, la escuela, bueno, la universidad también es escuela. Voy a cambiar el concepto, porque la universidad también es escuela. La educación media ya lo certificó. Ya le dijo, vean, usted logró lo básico que se requería para ser bachiller. Ya no lo podemos devolver. Ya está en la universidad. Ya tiene esos vacíos, X o Y. Igual si le preguntan a alguno de los que han asesorado en maestría, uno dice, es que eso lo hubiera aprendido en el pregrado. También va a pasar allá. Entonces, ¿qué? ¿Se lo devolvemos a los profesores de pregrado? Tampoco. Ya con ese sujeto que está ahí, es con el que tenemos que trabajar. Entonces, la pregunta es, si sí o si no, no, hay que hacerlo. Y ahí empieza donde aparecen los retos de la educación superior para esos asuntos. Lo que sí está claro es que debemos de partir que la lectura y la escritura en la educación superior son diferentes. Son diferentes. No es lo mismo porque yo no le podría, ejemplo, vámonos al extremo. Yo no le digo al estudiante de décimo, vean, es que como usted va a ser médico, entonces redacte un caso clínico porque es que usted va a ser médico. No, eso le corresponde a la facultad de medicina, en este caso ciencias de la salud, que le enseña a ese estudiante cómo redactar un caso clínico, no a la educación media. Entonces, cuando ese profesor redacta el caso clínico, ¿qué le está pidiendo? Ortografía. No, es que la ortografía es un paso posterior, porque la lectura y la escritura son procesos de pensamiento. Entonces, lo primero que tendría que configurar es cómo le enseño a ese estudiante a pensar desde esa dinámica, de esa nueva dinámica, ciencias de la salud, para poder lograr procesos de lectura y escritura acorde a esa nueva realidad. De lo contrario, profes, aquí vamos a seguir insistiendo. No, es que están escribiendo con mala ortografía. Vean, podemos seguir haciendo. Y les cuento algo. Si el problema es de ortografía, entonces no los ponga a escribir a mano. Utilice inteligencia artificial para que le escriba con buena ortografía. El problema es de pensamiento, que es mucho más complejo. ¿Cómo lograr que los procesos de pensamiento realmente se materialicen en la lectura y la escritura desde su disciplina? Gran problema. Muchas gracias, Gerson. Bueno, le voy a dar el paso al padre y después a Vivi, que también nos quiere complementar frente a ello. Bueno, yo respecto a lo que Gerson apunta, yo agregaría algo. Ustedes saben que cuando hablamos de estos procesos educativos,
Hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde no es uno, somos dos. El docente y el discente, el estudiante como discípulo y el maestro. Y me parece que es importante esto de enseñar y aprender. Recordemos que a enseñar se aprende, pero a aprender no se enseña. Y es muy importante entonces, eso lo decía Freire, y es muy importante entonces que nosotros nos ubiquemos desde ahí. ¿Qué disposición realmente tiene el estudiante cuando está asumiendo este proceso educativo para realmente asumir su proceso de formación y de aprendizaje? Para mí el problema es motivacional. El problema no es cómo llega, sino con qué motivación llega el estudiante aquí. Y les hago la pregunta también, ¿qué tanto tiene claro su querer ser, su propósito de vida? Y desde eso es que uno tiene que tratar de iluminar, o desde ahí, ¿sí? El querer ser del estudiante y la disposición interna motivacional que ese estudiante tenga para aprender. Nosotros guiamos, orientamos, instruimos, acompañamos, y pueden haber más verbos, pero nuestra labor es más de coformación y no propiamente de formar, porque el proceso formativo lo hace cada ser humano. Bueno, entonces hay algunas preguntas. Digamos que la dinámica de la actividad nos permite directamente estas formas también de interacción, ¿cierto? Y también nos van dando la posibilidad también de interactuar de otras formas, ir dinamizando de una manera muy agradable todo este espacio como tal. Le damos nuevamente la palabra a Viviana, entonces para que nos comente y nos comparta preguntas y comentarios de quienes hoy nos acompañan a través de la virtualidad. Bueno, dicen por aquí, voy a leer solo los nombres, perdón, pero en el chat no aparecen los apellidos. Entonces Javier dice, no estoy de acuerdo que la culpa es de los colegios ni los maestros. Todo parte del sistema educativo que está manejado por personas que no están cualificadas para hacerlo. Hay una pregunta que dice, al hablar de transversalidad, ¿hasta dónde le aporta al estudiante para efectivamente ser un profesional íntegro? Y María hace una réplica y dice, yo diría que es algo de trasfondo, hablo de lecturas simples, lecturas básicas, pero ya no analizan. Y yo atrevidamente voy a hacer una pregunta escuchando a Gerson y es, ¿qué tanto influye en esa forma en la que recibimos a los chicos también la edad tan diferente en la que hoy llega un estudiante a la universidad, ¿cierto? Hace 40 años un estudiante llegaba de 20, 22, 25 años, mientras que nosotros tenemos chicos hasta de 15 años en la universidad. Son etapas de la vida muy distintas. Bueno, yo quisiera agregar algo allí como para problematizar aún más el asunto, ¿no? Me parece bien interesante la pregunta que allí lanzan, ¿no? Pues, digamos, de la utilidad también de la transversalidad, hasta dónde llega. Nosotros aquí estamos haciendo digamos, unas disertaciones teóricas, unas reflexiones y unos análisis muy pertinentes y muy importantes. ¿Qué tan lejos estamos realmente de dar cumplimiento o de lograr aquello de lo que estamos planteando? ¿Sí? Hablamos de la integralidad, del concepto del holístico, como nos lo traía el padre Fernando, también de la formación ciudadana. O sea, realmente las instituciones de educación superior en el contexto en el cual nos encontramos, ¿cierto? Político, económico, intrínseco propio de las dinámicas que éstas tienen como tal, se puede decir que se está logrando el cometido realmente con el tema de las competencias transversales, o todavía estamos muy lejos desde digamos, o hay una gran distancia entre la teoría y la práctica como tal. Bueno, a ver, varios asuntos y que se pueden conectar. Primero, es cierto que hay una discusión frente a la educación hoy. ¿Cómo se está abordando la educación hoy? ¿Hacia dónde va y qué queremos con la educación? Entonces, en esa dinámica, y también estoy de acuerdo con el padre que dice, es una responsabilidad del maestro, del estudiante, también de las políticas, también de los medios de comunicación, también de la familia. Entonces, eso es porque la educación al final no es un asunto solo de la escuela, no es solo de la escuela.
es una dimensión integral. Y uno lo va viendo actualmente, pues, con algunas franjas educativas que crean o algunas perspectivas que hacen o algunos programas que han logrado conectarse no solamente a través de la televisión tradicional, sino a través de las redes para que puedan haber réplicas frente a algunos asuntos. Y ahí viene entonces, conectemos eso con la transversalización. Entonces, ¿hacia dónde va la transversalización? Hay un dilema. En la escuela, debido a que la universidad permanentemente a la escuela primaria y a la escuela secundaria y media le viene diciendo es que necesitamos este tipo de estudiante que nos ingrese. ¿Saben qué está pasando? Están creando asignaturas. Entonces fragmentan el conocimiento a tal punto que si ustedes hagan un análisis en un colegio privado, no sé, de cualquier ciudad, yo he logrado identificar 20 asignaturas en un colegio, 20 asignaturas, es decir, le fragmentaron el conocimiento al estudiante tanto que al final es muy. Entonces, no se trata de llegar, bueno, hay un problema de lectura, entonces creemos lectura. Hay un problema de escritura, creemos escritura. Hay un problema de ciudadanía, creemos ciudadanía. Hay un problema de emprendimiento, creemos emprendimiento. Es una cuestión compleja porque al final, entonces, nos está ahondando o nos está apuntando a transversalizar lo que estamos buscando. Entonces alguien diría, bueno, entonces, ¿cuál sería la dinámica? Bueno, la dinámica, hay estudios frente a que nos dicen el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Creemos un proyecto y trabajemos colaborativamente. La pregunta, los estudios de caso, nos van a permitir transversalizar eso. Lo que pasa es que como vamos a lo mismo, necesitaríamos unas herramientas y unos contextos ya con una mentalidad diferente para lograr eso en la escuela. Y que cuando lleguen a la educación superior, pues veamos sujetos más integrales en la dinámica en que pues tampoco necesitan que lleguen a la universidad pues con los saberes ya, es decir, volvamos a lo mismo, con esas responsabilidades disciplinares que son de la universidad, no, con lo genérico para que tengamos un terreno fértil para lograr ya lo específico en lo disciplinar. ¿Cuál era el otro? Lo de la edad. Eso de la edad me parece tan interesante, pues porque Juan Jacobo, que es psicólogo, sabe que hay y el padre también saben que hay unas etapas de la vida. Y en el sistema educativo colombiano, como se pensó inicialmente, estaba la idea de que los estudiantes llegaran de 18 años. Es decir, se propone que lo ideal es que lleguen de 18 años a la educación superior, pero volvamos a lo mismo, en esa corresponsabilidad de la familia, entre más ligero entre a la escuela, mucho mejor. Entre más rápido salga, mucho mejor. Pero eso tiene que ver ya no con la construcción del conocimiento, sino con la productividad. Entre más rápido salga, más rápido va a adquirir dinero. No conocimiento. La pregunta, cuando mi hijo entra a los 4 años a preescolar, que no es lo ideal, yo no lo recomiendo. Cuando alguien se me acerca y me dice, Gerson, mi hijo ya cumple 4 años, lo mando a preescolar. No le quites la oportunidad de disfrutar otras cosas. Si quieres que entralo a música, baile, a natación, pero no a la escuela. Todavía no, espera que tenga 5 años por lo menos, que es lo ideal. Que tenga 5 años cumplido para que empiece ese trayecto, para que por lo menos el niño no se sienta tan frustrado a los 20 años, que tenga otros sentidos de vida. Porque la pregunta es, claro, a los 4 años más rápido sale de 11, más rápido se gradúa, más rápido produce, más rápido tiene dinero, pero no más rápido es feliz. Eso no quiere decir que entre mayor riqueza, mayor nivel de felicidad. Entonces, eso se viene replanteando, sabemos que la edad sí está directamente relacionado con la calidad, por eso también tiene que ver que si vemos los estudios sobre decisiones profesionales, los estudiantes en una alta medida cambian de carreras, cambian de carrera, y eso se debe a que la decisión en el momento en que la tomaron no correspondía con su edad tampoco. ¿Y la edad tiene que ver con qué? Con experiencias, porque no habían adquirido otras experiencias necesarias para lograr esas decisiones. Frente a la pregunta los comentarios que plantean lo que dice Jacobo, yo voy a contestar desde mi experiencia docente.
jamás de los jamases se forma en condiciones ideales. No existen las condiciones ideales para la formación. No importa cuánta plata tenga una universidad. No importa si seleccionan a los mejores entre los mejores. No importa si cuentan con los recursos físicos, tecnológicos, de punta. No importa si solo contratan doctores y postdoctores. O sea, esas son condiciones que pueden facilitar un proceso formativo, pero la educación siempre es un reto y siempre es un problema porque estamos formando. Y cuando hablamos de formar, hablamos de tratar de que un ser humano adquiera, y no siempre amablemente, unos conocimientos, unos hábitos, unas maneras de ser, de ver el mundo, de entenderlo, que logre ser consciente de sí mismo, de la realidad en la que vive, etcétera. Los profesores no somos proveedores de conocimiento, somos formadores. Es un asunto que nosotros no podemos nunca perder de vista. Y la formación siempre es una pugna. Y la formación siempre genera resistencia. La formación no se le imparte a un cliente. Es muy común ahora escuchar no sé, a los teóricos, sobre todo de la administración, hablar de las empresas educativas como empresas y de los estudiantes como clientes. Vea, cuando yo soy un cliente, a mí me dan gusto en todo lo que yo pida. Quiero la camisa así, quiero el pantalón así. Ah, no lo tiene, yo me voy para otra parte. No lo tengo, pero se lo traigo, ¿cierto? Si voy a un restaurante y me ofrecen un plato, no le ponga esto, no le ponga eso, no le ponga aquello. Nosotros no podemos hacer eso en el proceso formativo. Nosotros no podemos estar dándole gusto a nuestro cliente, sino que si tenemos claro los procesos de formación, tenemos la tarea de formar a esa persona, de invitarla al proceso formativo, de involucrarla en el proceso formativo, de escucharla en el proceso formativo, pero eso siempre será una pugna, siempre será así. Puede que las condiciones no sean ideales, Jacobo. Puede que no se vean grandes cambios y transformaciones, pero hay un síntoma que a mí me parece muy positivo y es que hay la preocupación por las competencias, la preocupación por una formación más integral, la preocupación por una educación en la que haya más democracia, en la que el conocimiento sea más democrático, en la que tanto estudiantes como profesores aprendan y enseñen, ¿cierto? Esas dinámicas han cambiado. No es la educación que yo recibí, que recibieron nuestros padres, que recibieron los colegas que nos están escuchando. Es otro tipo de educación y el reto para nosotros como educadores que venimos de otro mundo y de otra formación es aprender a leer esa nueva realidad, ¿cierto? Realmente nosotros no enseñamos a leer. Pues voy a decir esto. Mi capítulo tiene que ver con la lectura, el que hice con la compañera Gloria. Uno no enseña a leer, porque es que leer es casi que un acto natural, es un acto de supervivencia. Un ser vivo que no lea el entorno en el que vive no va a durar mucho, se lo puedo asegurar. Eso es casi que connatural en el ser humano, la capacidad de leer la realidad. Lo que hacemos es hacer unos con la gente, con los estudiantes, en los que les damos unas herramientas específicas para leer de ciertas maneras ciertas cosas, pero la capacidad lectora y la actividad lectora es permanente, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que el problema no es si están capacitados, si la culpa es de aquí o si la culpa es de allá, sino que nosotros como formadores tenemos siempre un reto, siempre es un reto tratar de emprender un proceso en el que todos somos protagonistas y en el que todos estamos involucrados de una u otra manera. Parece que eso es más importante, entender esa situación desde ese punto de vista. Permítanme también, yo hago algunas anotaciones porque me parece muy importante lo que los compañeros han pronunciado. A ver, yo agregaría como desde 3 puntos de vista, pero de una manera breve. Primero, desde la universidad; segundo, desde la persona; y tercero, desde, llamémoslo, el Estado o la entidad institucional, ¿sí?
Y hablo partiendo de que somos seres ubicados en contexto, pertenecemos a una cultura, y dentro de esa cultura, entonces, a la universidad, cuando hablamos de transversalidad y a las instituciones educativas, le tocaría no solamente formar o instruir mejor para el hacer, sino para el ser. El conocimiento que se brinda tiene que ser no solamente para un hacer, sino para el ser. Y para mí la transversalidad está dada en eso, ir más allá de pensando en el ser del estudiante. Si no pensamos en el ser, estamos fuera de base. Por eso nosotros planteamos esto desde las humanidades. Y a mí me parece que en la formación universitaria, aquí es donde entra lo importante, la universidad debe formar para el hacer y para el ser. Y cuando esa parte humana nos interesa, nos compromete, yo creo que es muy interesante, porque no estamos produciendo en serie como si fueran clones y para producir simplemente obreros o profesionales para una sociedad. Estamos formando seres humanos integrales que tengan proyecto de vida, que tengan claro su querer ser y que le vayan dando a la vida un propósito. Desde ahí yo creo que la universidad tiene una gran tarea y nosotros como Dirección de Humanidades estamos desde ahí también apuntando. Segundo, cuando hablamos de el estudiante, estamos hablando de un ser ubicado en un espacio y en un tiempo y en un desarrollo personal, tanto biológico, cognitivo, social, moral, espiritual, que nosotros docentes deberíamos ir siendo conscientes, pero que a veces pasamos eso de largo. Y el mismo muchacho debería ser consciente de ello. Y permítanme decirles, no sabemos qué tanta conciencia tiene. ¿Por qué? Como somos seres culturales, los contextos influyen, condicionan. Y más aún, así como a una universidad, a un colegio, la condiciona el Estado con todo lo que hace, ¿sí? Y cuando digo con todo lo que hace es que nuestro hacer en la universidad depende de las limitantes y de las ventajas que el Estado nos posibilita a través de su normativa, desde el Ministerio de Educación. Detrás de todo sistema educativo hay un sistema político de turno que está diciendo cómo vas a hacer esto y nos está presentando ventajas, pero también limitaciones. Entonces todo eso condiciona. Y el muchacho, el joven estudiante o el niño en la escuela o el joven en el colegio también tiene que ubicarse en ese desde dónde estoy o dónde estoy. Creo que es importante pensar tanto la tarea de la universidad, tanto la tarea del joven estudiante o del niño o del universitario, como también la tarea de nosotros como docentes que estamos desde la universidad guiando y orientando el proceso. Bueno, muchos más elementos para continuar con la discusión. Solo quiero agregar algo. Cuando Gerson hablaba de los niños de 4 años y que le preguntan si lo ingresan ya, digamos, al sistema educativo, había algo, un comercial que me choquea mucho y que tiene que ver con la oferta de unos cursos de inglés y que dice, no, ofertarle, poner ya a los niños de 6, 7, 8 años, pues aprender inglés, que es muy valioso, temas de plasticidad cerebral y demás, pero utiliza mucho la palabra éxito. Éxito, ¿cierto? Eso me parece bastante fuerte y complejo ya para hablarlo directamente en un niño de esa edad. No, no, pues, pero ya es una postura o una percepción muy personal en torno directamente a lo que me produce cuando en esos comerciales hablan de éxito en niños tan pequeños. Bueno, vamos a pasar a una pregunta, ¿cierto? Que nuestra compañera vi, entonces, relatar. Dice Rigoberto, me gustaría escuchar de ustedes qué tanto estamos reconociendo para la efectividad de la transversalidad el cambio de paradigma respecto de que la función principal del intelecto era conocer, mientras que ahora la inteligencia ejecutiva es la responsable de la organización de las demás. Bueno, no estoy tan seguro de esa situación, porque
porque una defensa, al contrario de lo que yo hago, es que, y lo dije, es que para mí la escritura sigue siendo una posibilidad para acceder al conocimiento. Es decir, uno diría, bueno, entonces, ¿para qué escribimos? Para muchas cosas, para comunicar, pero también escribimos para aprender y para construir conocimiento. Entonces, dejar solamente esa función o centrarnos en eso, pues como que me hace ruido, porque yo soy estoy más todavía sigo en la otra defensa, sigo en la otra defensa. Cuando estoy seguro que la mayoría de nosotros, cuando estamos en clase y le decimos al estudiante, venga, escriban este informe, creo que no tiene que ver con una cuestión técnica. Estoy casi seguro que no. Uno no lo escribe, uno no lo pone a escribir para que, venga, a ver si está bien bonito, si le puso color, si los párrafos son de 5 renglones. No, yo creo que es para identificar que el estudiante, a través de sus funciones cognitivas, logra materializar en la escritura situaciones que pueden ser dadas o para la vida o para ese momento como tal, lo requiero, porque puede ser un saber que se necesita más adelante profundizar, porque si no, si simplemente por una cuestión más desde ahí, algo está fallando. Es decir, sinceramente, algo estaría fallando, algo estaría fallando. Entonces, creo que ahí me mantengo más bien la postura frente al conocimiento. Comentario desde el punto de vista de la lectura. A ver, se entiende que la lectura digamos, es multívoca, tiene muchas posibilidades y muchas funcionalidades, ¿cierto? Igual que ocurre con cualquiera de las competencias comunicativas, en el caso de la lectura siempre hay múltiples propósitos y múltiples utilidades de la lectura. Yo en lo personal, también al igual que Gerson, digamos, me resisto mucho a privilegiar algún tipo de funcionalidad o de capacidad específica, ¿cierto? O sea, más allá de las discusiones neurológicas o médicas o lo que sea, o neurobiológicas, como sea que les quiera llamar, me parece que la experiencia de lectura siempre es una experiencia que está abierta a múltiples posibilidades. De hecho, lo que abordamos en el desarrollo del capítulo era tratar de mirar qué era lo que teníamos que entender por la crítica, ¿cierto? Porque igual que otros conceptos, eran conceptos muy etéreos o demasiado polisémicos, pero digamos, en lo que coincidían las diferentes corrientes, las diferentes escuelas, las diferentes concepciones, era en el hecho que la lectura crítica apuntaba siempre a una capacidad del lector de poder entender de poder entender un mundo y construir un nuevo mundo a partir de esa lectura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque digamos, como se entendía la lectura, más o menos hasta la década del 70, era más bien en términos de decodificación. Es decir, yo tendría que tener la capacidad de leer un texto de cualquier autor, de cualquier época, y ser capaz de decodificar, es decir, de entender el código que él había utilizado, y mientras yo mejor capacidad de decodificación tuviera, era más inteligente, más brillante y mejor lector. Por eso la famosa pregunta, ¿qué quiso decir el autor cuando escribió tal cosa? Yo creo que todos pasamos y tuvimos que enfrentar esa pregunta en algún momento, con el texto bíblico, con el texto y tal. ¿Qué quiso decir el lector? Entonces lo que se entiende, digamos, desde la lectura crítica hoy más bien es no solamente qué es lo que qué es lo que el autor dice, sino qué es lo que yo construyo nuevo, significativo y propio a partir de la experiencia de lectura, ¿cierto? Eso fue lo que tratamos de indagar. Si lo estamos logrando o no, es otro punto, es otro asunto, pero yo creo que la tarea está allí, es posible. Lo que pasa es que esa tarea concita, digamos, intereses institucionales, personales, etcétera, porque no se da per se.
O sea, la construcción de la capacidad lectora como lectura crítica no se da per se, pero es posible construirla y para eso no hay que ser un especialista en lectura, sino que hay que tener un interés genuino por acceder a esos niveles de la comprensión en cualquiera de las áreas del conocimiento. A ver, me llama mucho la atención ese término inteligencia ejecutiva y sobre todo cuando se contrapone, como veo que lo hacen con el término conocimiento, ¿sí? Vean, la inteligencia es una función mental superior, mientras el conocimiento ese concepto es muy álgido y muy profundo, ¿sí? Incluso, permítanme decirles algo, pero quiero decir antes algo de la mente. Para que haya conocimiento necesitamos de la mente humana y la mente, algunos psicólogos han intentado definirla como un sistema capaz de atender, seleccionar, percibir, almacenar, codificar y decodificar información, entre otras cosas. Por mencionar algo brevemente de la mente y el conocimiento a través de la historia, por ejemplo, Platón decía que el conocimiento es reminiscencia, recuerdo. Hoy decimos que el conocimiento es relación, pero también los hebreos decían que el conocimiento es amor. Y estamos hablando de los hebreos, los semitas, el lenguaje bíblico. Pero también por allá un grupo islámico, ¿sí? De los sunitas. Se me va el nombre de ellos, pero es un grupo sunita que dice que solo se ama lo que se conoce y solo se conoce lo que se ama. Entre conocimiento y amor establece una cuestión muy interrelacional. Francis Bacon en la modernidad decía que el conocimiento es poder. Y Humberto Maturana en los tiempos últimos dice conocer es vivir. Miren toda la amplitud del término conocimiento. Y más aún, vamos al término inteligencia, que me parece que no se puede reducir a mera ejecución o mero decir inteligencia ejecutiva, porque con Gardner hablábamos de inteligencias múltiples, ¿sí? Incluso recuerden que hay inteligencia sinestésica para nuestros cuerpos, musical, matemática, lógica y cantidad de inteligencia. Él ubicaba 7 inteligencias. Por allá, Goleman ubica la inteligencia emocional, la inteligencia social. Después habla de ello en otra obra, ¿sí? Incluso Torralba habla de una inteligencia espiritual. El término inteligencia es un término muy amplio. ¿Cómo lo definían? Es un término que desde la psicología cognitiva al principio comenzaban a definirlo como coeficiente intelectual. El hombre inteligente era el hombre nerdo que era capaz de memorizar y tenía capacidad analítica, sintética y crítica. Hoy podríamos hablar un poco más ampliamente, o mejor, hoy no, antes, posterior a ello, como la capacidad de resolver problemas. Y algún autor decía que inteligencia es capacidad de adaptación, Piaget. Y si conectamos eso con lo de Darwin, miren si hay relación o no cuando dice que especie que no se adapte se extingue. Entonces, si nosotros limitamos el conocimiento hoy a una inteligencia solamente ejecutiva, claro, nuestra mente tiene desde el lóbulo frontal una función ejecutiva. Planea, ejecuta, monitorea, cantidad de cosas desde este lóbulo frontal. La neuropsicología habla de ello. Pero me parece que limitar y quedarnos meramente en el concepto de inteligencia ejecutiva puede limitar la función de conocer. Creo que ese término conocimiento hoy, y permítanme decirlo desde el capítulo nuestro, acompañado de lo que llamamos pensamiento crítico, es muy interesante. Porque en el pensamiento crítico, miremos esto, el pensamiento como pensamiento tiene una cantidad de elementos que lo constituyen, si se puede hablar de constitución. Hay ideas, hay opiniones, hay problemas, hay preguntas, hay prejuicios, hay inferencias, hay muchas más cosas. ¿Y qué es lo que hace el pensamiento crítico? Cuestionar el modo de pensar que nosotros hoy tenemos.
Y lo cuestiona, como dice Richard Paul y Linda Elder, a través de los estándares intelectuales. Esos estándares intelectuales me han llamado la atención a mí. Claridad, 1. Exactitud, 2. Precisión, 3. Pertinencia, 4. Lógica, 5. Profundidad, 6. Amplitud, 7. Por mencionar esos. Y creo que si cuestionamos nuestro modo de pensar constantemente a través de esos estándares intelectuales, podemos darle mayor profundidad a nuestra manera de construir conocimiento, tanto en lo humanístico como en lo técnico. Y eso es lo más importante, que no solamente por el lado del humanismo, también por el lado de la técnica y por el lado de la ciencia. Listo, dejo ahí. Muchas gracias, Padre Fernando. Bueno, hay más comentarios y preguntas, pero vamos a preguntarles ya directamente a quienes aquí nos acompañan sobre lo que escribieron, ¿cierto? Para ir orientándonos, para ir profundizándolo. Y de alguna forma es una invitación también a que ustedes hagan las lecturas respectivas en torno a estos capítulos y al texto en sí. Bueno, vamos con el Padre Fernando, volvamos al pensamiento crítico. Nos acaba de hablar de unos estándares, ¿cierto? Una definición inicial de pensamiento crítico. Padre, ¿qué tan difícil es pensar críticamente? Bueno, el concepto difícil es un concepto que es muy subjetivo. Entonces ahí tendríamos que ubicarnos. Para mí el acto de pensar cómo lo valoro, cómo lo realizo y qué pienso acerca de mi pensar. Por ejemplo, cuando en la psicología hablamos de la metacognición, estamos hablando de la capacidad que tiene el ser humano de pensar sobre aquello que piensa e ir mucho más allá de aquello que está pensando. Es decir, hay una capacidad en el ser humano grande y esa capacidad de profundidad que incluso algún autor, un teólogo, Paul Tillich, habla de una dimensión profunda del ser humano. Y en esa dimensión profunda ubica términos que son importantes y que no obedecen al conocimiento solamente. El término conciencia, el término voluntad, ¿sí? Y podríamos decir el término espiritualidad. Entonces, yo creo que cuando nosotros hablamos de la dificultad para pensar, también tendríamos que mirar nuestra dificultad para leer. Yo creo que el ser humano, en la medida en que lee, va ampliando todo su modo o manera de ver el mundo. Y yo creo que desde la motivación que se tenga para aprender, el ser humano aprenderá a leer, buscará leer, profundizará, indagará. Yo a mis estudiantes les digo, hey, cuando usted lee y encuentra palabras no conocidas, ¿qué hace? Usualmente ellos dicen, pues pregunto, pero muchas veces pasan de largo. Y yo creo que la curiosidad humana, y recuerden que la palabra investigación es una palabra clave para un estudiante, para un docente, para una persona que quiera realmente el conocimiento. Y la palabra investigación viene de investigium, que significa ir tras las huellas de, seguir la pista de. Y para ello se necesita curiosidad. La curiosidad es propia del ser humano. Desde niño el niño explora, curiosea. Y es muy curioso porque al curiosear y explorar, lo que hace es dañar, porque él no es capaz de volver a armar. Desarma, pero no arma. Pero ahí está la capacidad exploratoria del niño que si se apoya y se acompaña, termina formando un hombre de conocimiento, un hombre de saber y amante al saber. ¿Y por qué no decir amante a la sabiduría? Porque miren, termino con esto, porque podría decir más, pero termino con esto. Stephen Hawking, con padres intelectuales, profesores de universidad, un niño que se formó entre libros. Y en esa película o documental que hay sobre él, dicen que él se preguntaba cómo funcionan las cosas. Y me encanta cómo terminó. ¿Cómo funciona el universo? Cómo la pregunta de ayer se va extendiendo a lo largo de la vida y va permitiendo que el ser humano
ahonde, profundice mucho más allá, incluso de lo que pudiéramos pensar. Y él llegó al universo. Más aún, yo me pregunto cómo un hombre al que le dieron a los 20 años, 2 años de vida, puede lograr 76. Y más aún, no es creyente, no es un hombre creyente en Dios. Porque uno dice, milagro de Dios. Y yo soy sacerdote y me llama la atención que un hombre como este llegue a los 76 siendo no creyente, pero eso sí, siendo muy espiritual. Porque cuando uno escucha la profundidad, el buen humor de Stephen Hawking, uno dice, ese man, lo que no tuvo en su cuerpo, lo desarrolló su espíritu. Y un espíritu que vuele alto y que quiera ser libre, lo logra. Dejo ahí. Bueno, le recuerdo el título del capítulo que escribió Padre Fernando Zapata, lo escribió de manera conjunta con la profesora María Mercedes Villamil, tiene por nombre Perspectivas del Pensamiento Crítico y las implicaciones en el pensamiento universitario. Padre, para cerrar el capítulo, en nuestro ejercicio docente, porque seguramente nosotros, pues los que estamos aquí, que nos acompañan en el espacio de la virtualidad, tendrán también la inquietud de, bueno, nosotros cómo promovemos ese pensamiento crítico en nuestro ejercicio en el aula de clase y por fuera de esta, nuestro ejercicio docente. Bueno, la tarea que yo creo que tenemos los docentes, ¿sí? Desde el aula para promover el pensamiento crítico. Miren esa palabra promover, ese poner delante y ese empujar o ayudar a que el estudiante se mueva, ¿sí? Hacia el conocimiento. Yo creo que la curiosidad que nosotros hemos de generar siempre en el estudiante es incentivarlos a que su motivación sea fuerte por el conocer y amar aquello que conoce. Y si eligieron un campo de estudio determinado, que realmente lo amen. Porque cuando uno se apasiona por aquello que está haciendo o conociendo o estudiando, mire, inmediatamente van a suscitar muchas cosas automáticamente que le permitirán ir más allá de. Entonces, así como la vida es dinámica, recuerden aquello de Heráclito de Éfeso cuando decía, el ser es devenir. El ser humano es un ser que se está haciendo, constantemente cambia. Y como seres cambiantes deberíamos ir en pro, es decir, hacia adelante. Lo que decía ahora de Richard Paul, Linda Elder con los estándares intelectuales, conocerlos es clave. Si no los conocemos, difícilmente los aplicaremos. Cuando hacemos pasar nuestro modo de pensar o nuestras lecturas en nuestros análisis, en nuestras hermenéuticas, por esos estándares intelectuales, claridad, exactitud, precisión, profundidad, amplitud, lógica, pertinencia, yo creo que ganamos mucho. Ganamos mucho. Mirando algo, y permítanme defino brevemente esos estándares para que, ¿sí? Cuando hablamos de la claridad es sacar a la luz en su esencia aquello que estamos estudiando. Porque la claridad habla de verdad. ¿Cuál es la verdad de esta palabra, de este concepto? El significado, iríamos a la semántica del término, ¿sí? La precisión está hablando de la especificidad de eso que estoy estudiando. Y, ojo, la exactitud me va a decir que algo puede ser preciso, pero lo puedo verificar en contexto. Es propiamente algo que se puede verificar, contrastar y mostrar en un contexto determinado. Entonces la objetividad va con la exactitud. Cuando hablamos de la pertinencia, estamos mirando la relevancia que tiene ese asunto en el mundo nuestro, en el tema que estoy tocando o profundizando o estudiando. Cuando hablamos de la amplitud, nosotros hoy hablamos acá académicamente de lo interdisciplinario y apostamos por lo transdisciplinario. Entonces me parece que es importante dar distintas miradas a aquella realidad que estudiamos. Las ciencias humanas
por ejemplo, la visión de la sociología, de la antropología, de la psicología, de la ética, entre otras, aporta mucho a las realidades humanas, a los contextos sociales. Desde la ciencia, también mirar el campo de la ética, el campo de la aplicación, el campo de la productividad, el campo del desarrollo sostenible, tantos elementos que eso apunta a una visión interdisciplinaria y es lo que llamamos amplitud, ver más allá de. Cuando hablamos de la profundidad, uno mira qué ventajas trae este asunto, la aplicación de esto, qué desventajas puede tener. Entonces se mira más allá de, o esto cómo se puede resignificar para, o esto hacia dónde va, de dónde viene, cuando queremos profundidad en un asunto. Bueno, por mencionar esos estándares intelectuales. Muchas gracias, padre. Bueno, vamos con el profesor Delio David Arango, quien de manera conjunta con la profesora Gloria Cecilia Quintero escribieron el capítulo Lectura Crítica, Enfoques, Competencia y Didáctica. Delio, ¿qué problemas tenemos asociados con la lectura en el contexto universitario? En el capítulo voy a tomarme por la libertad de hacer una pequeña síntesis y toco ese tema que me estás planteando, Jacobo. Lo que hicimos en el capítulo, la compañera Gloria y yo, fue primero hacer una exploración de lo que se entiende por lectura, ¿cierto? Tratando de pasar por diferentes momentos en los que hubo construcción conceptual alrededor de la lectura, para de ahí llegar al concepto de lectura crítica, ¿cierto? Y hacer un rastreo de diferentes posturas asociadas con el tema de lectura crítica. Y luego pasamos a lo que tú estás señalando, Jacobo, cuáles son esas interferencias con las que nos encontramos cuando vamos a los procesos de lectura en la universidad. Entonces, voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, el problema de la experiencia de lectura. Es decir, ahorita lo mencionaba alguien del público, esa es una queja muy generalizada sobre si se lee o no se lee en los colegios, si se lee o no se lee en las escuelas, si se lee como se debe leer, si se motiva realmente a los estudiantes o no. Lo cierto del caso es que muchos estudiantes que llegan a la educación superior vienen trayendo tras de sí un lastre negativo relacionado con la lectura. Y no solamente por malas prácticas, sino, por ejemplo, porque sus familias nunca hubo experiencia de lectura ni acercamiento a la lectura. Eso es fundamental, ¿cierto? Pues padres que no leen, que no gustan de la lectura, cuyo único libro era el diccionario, si acaso, una Biblia o el directorio telefónico cuando existía, y no había ninguna otra cosa en la casa. Pues es muy difícil, lógicamente, poder encontrar una experiencia de lectura. Me refiero pues a la lectura de un texto escrito. Entonces, eso asociémoslo a experiencias negativas a nivel emocional. Yo sé que los que estamos aquí, los que nos están escuchando, tienen emociones asociadas con la lectura y no siempre son buenas. No siempre es la sorpresa, el placer, la dicha de la lectura. La lectura también produce miedo, la lectura también produce tedio, la lectura produce repugnancia, ¿cierto? Entonces, eso también hay que considerarlo, porque hay estudiantes que solo mencionarles lectura ya están bloqueados por todo lo que hay detrás de eso. Tocamos en el capítulo el tema del problema con el texto que se lee, porque es que también hay un canon de lo que uno tiene que leer y de lo que es verdadera lectura y lo que es basura, lo que es morralla, eso no sirve para nada, ¿usted para qué lee eso? ¿Cierto? Por ejemplo, lo pongo como experiencia personal, la lectura que tenía que ver con crecimiento personal o que venían del mundo del esoterismo, ¿cierto? En mi casa eso era absolutamente prohibido y despreciable. O sea, a mí me formaron en el canon tradicional literario, en el canon filosófico literario, pero las lecturas alternativas, pues, por ejemplo, de autoayuda, siempre eran miradas con desprecio, ¿cierto? Porque es que eso no es verdadera lectura, eso es basura.
es un asunto que nosotros tenemos que considerar, porque en la academia hay un canon. Entonces hay ciertos autores que se leen y ciertos autores que no se leen porque no están reconocidos por la comunidad científica. Piense, por ejemplo, voy a poner solo este ejemplo, los presocráticos y las escuelas postsocráticas, sobre todo desde el periodo helenístico, o sea, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los cínicos, a los cirenaicos, a los estoicos, siempre fueron vistos como autores menores. Y en la historia de la literatura filosófica clásica, esos autores fueron vistos con absoluto desprecio, empezando por Aristóteles, que los consideraba simples fisicois, como decía él. Hoy, por ejemplo, la filosofía ha rescatado el pensamiento de los cínicos, de los estoicos, el pensamiento de Gorgias, que eran los escépticos, por ejemplo. Entonces, en el capítulo tocamos ese problema del canon. Y como nosotros los profesores hemos sido formados en un canon, también no, o sea, no podemos evitar tener unos autores consagrados que consideramos las autoridades del conocimiento en un área del saber específico. Entonces, ese problema también está presente ahí y es un problema que hay que reflexionar, lógicamente. Y otro problema que abordamos es el problema, digamos, de la falta de aprestamiento. Tú mencionaste ahorita eso, Gerson, de aprestamiento de los estudiantes. Uniremington tiene una característica. Esta universidad tiene una fortaleza que al mismo tiempo es su debilidad. Es una universidad abierta que le da la oportunidad a cualquier estudiante de cualquier región del país para estudiar. Mira que aquí nosotros no tenemos unos criterios de selección elevados, excluyentes, selectivos, nada de eso. Pero eso significa también recibir estudiantes que a duras penas escriben, que tienen una formación, digamos, un bagaje formativo muy limitado académicamente hablando, no como personas, sino académicamente hablando, que tienen unos niveles de comprensión lectora muy básicos, ¿cierto? Todavía muy literales, todavía estudiantes que están casi que en la decodificación, en el primer nivel de decodificación, que es poder juntar una palabra con otra y leer el código. Entonces, eso también es un asunto que nosotros tenemos que considerar a la hora de enfrentar el asunto de la formación lectora. Y la última parte del capítulo lo que hace es abrir unas líneas de posibilidades pedagógicas y didácticas, que hay muchas. O sea, esa es la parte, digamos, esperanzadora. Hay muchas maneras de acercar al estudiante a la experiencia de lectura. Hay muchísimas estrategias didácticas que permiten el acercamiento a la lectura. Incluso hay mucha terapéutica de la lectura que se puede hacer para reconciliar al estudiante con la experiencia lectora. Y terminamos, digamos, con una idea que a mí me parece muy valiosa y que nos parecía muy valiosa pues a los dos autores, y es tratar de empezar de conectar y hacer mayor conciencia de la posibilidad de que una buena experiencia lectora puede facilitar la formación de un buen ciudadano también, ¿cierto? Porque esa capacidad de leer la realidad del otro, de leer de la realidad mía, de abrirme a otros mundos diferentes a mi pequeño y reducido mundo personal, abre las posibilidades de un ciudadano más participativo, más tolerante, más abierto al cambio y a la realidad, y más en una universidad como la nuestra, que es una universidad multicultural. Aquí tenemos mucha gente de muchas condiciones sociales, económicas, étnicas, raciales, etcétera. Entonces, la universidad es rica, que es para terminar, pues, lo que realmente significa la universitas, ¿cierto? Que es el espacio de lo universal. Muchas gracias, Delio, por esa descripción y por darnos cuenta de todo el contenido tan valioso en la escritura de tu capítulo de manera conjunta con la profesora Gloria. Bueno, ya nos está acabando el tiempo, ¿cierto? Estamos a unos pocos minutos de cerrar la buena duración, pero antes de ello quiero preguntarle a Gerson que en pocos minutos nos describa su capítulo,
que se denomina Estrategias Institucionales y de Aula para la Orientación de la Escritura Académica en la Universidad. Vamos a ver si al final por lo menos nos da espacio para leer algunos comentarios, ¿cierto? De alguna pregunta, no sé si alcancemos a responderlas, pero por lo menos para dar lectura como tal. Gerson. Yo voy a ser muy preciso porque el profesor Juan Jacobo también es autor. Entonces, para que él también nos cuente un poco lo del capítulo en el cual él es autor. Bueno, la pregunta de mi capítulo está centrado en esa pregunta que tienen los maestros, y es cómo. Entonces, ¿cómo trabajar la escritura? Inicialmente abordo esa situación que les he venido mencionando, de que hay una responsabilidad en la universidad sobre la escritura, en este caso académica, que no podemos asumir que es una responsabilidad de la escuela media, es una responsabilidad universitaria, y doy algunas ideas, y eso tiene que ver con la construcción de comunidades discursivas propias de las disciplinas. Y me centro solamente en 2 estrategias institucionales y 2 de aula. En las institucionales están los centros de escritura, una estrategia que nace en Estados Unidos, inicialmente como laboratorios, y después la segunda, los programas. Bueno, en el centro de escritura cuento la experiencia de un centro de escritura de Japón para tener una perspectiva internacional. Y el segunda estrategia institucional son los programas de escritura, de lectura y escritura realmente. Y me centro en la estrategia de un programa de lectura de la Universidad de las Flores en Argentina. ¿Partiendo de qué? Pues que inicialmente los programas, a través de la historia cualquiera, o cualquier estrategia institucional, se centraba inicialmente en algo muy técnico. Y con el pasar de los años hemos identificado, los que nos gusta la alfabetización, de que es un asunto que va más allá de lo técnico. Es un asunto que, como lo he dicho, influye en el aprendizaje, en la comunicación, en la construcción de conocimiento, y Delio dijo algo muy claro, y en la ciudadanía. Está muy claro que la lectura, la escritura y la oralidad están directamente relacionadas con ese ciudadano que queremos tener. Y a nivel de aula, me centro en 2 estrategias solamente, una en el portafolio, y menciono o describo un caso de éxito un caso de éxito pues europeo sobre el portafolio en un programa de medicina. Cómo ese portafolio ayudó no solamente a mejorar la escritura de los estudiantes, aspirantes a médicos, aspirantes no, que van a ser médicos, sino también en esas narrativas que se requieren para entender, o para pues, lo que tiene que ver con la semiótica clínica, para entender esos casos. Entonces, es muy interesante esa experiencia. La otra estrategia es la escritura académica colaborativa, escribir con el otro, que es muy complicado. ¿Cómo poner a 2 estudiantes a escribir? Y ahí me centro en una experiencia, pero emergen unas dudas que tienen los maestros y que tenemos que superarla. Por ejemplo, algunos decían, o en el caso que planteo ahí, dicen, bueno, y entonces ¿a quién le escribo? ¿A quién le califico qué? No, es que es colaborativo. Son los 2. Es que uno escribió muy poquito y el otro escribió mucho. No, porque a lo mejor el otro fue el corrector o tenían diferentes roles. Entonces, la pregunta sobre lo colaborativo es retadora, es una necesidad actual, y la experiencia que planteo es una experiencia latina, porque eso que hemos dicho así de manera suelta es que a los latinos nos da lidia trabajar con el otro. Pues ahí en esa experiencia textual, es decir, literal digo, es difícil escribir con el otro, pero para nosotros, en otras sociedades, ya se volvió hábito que escribamos y que leamos juntos. Entonces, ahí hay una tarea, profes, no nos dé miedo, hay que arriesgarnos a que escriban de manera colaborativa en el aula de clase. Bueno, de manera muy sintética, a partir de la invitación que me hace Gerson, yo soy autor del capítulo número 8. Yo parto de las competencias ciudadanas, ¿no? Ustedes ya lo han dicho de diversas maneras, el compromiso de la universidad con la formación ciudadana, ¿cierto? Agregarle digamos, o agregarle elementos a esa construcción que tiene que ver con la ciudadanía y el compromiso que tenemos nosotros, habitantes de un territorio.
No, de manera sencilla, yo lo que planteo es un análisis y una reflexión en torno al valor de la libertad, el riesgo del valor de la libertad en las sociedades democráticas contemporáneas, ¿cierto? Realmente yo desde hace algunos años, pues yo tengo una maestría en estudios políticos y bueno, en el último tiempo en mis estudios, pues me he dedicado también a hacer análisis políticos como tal. Pero entonces mi interés ha estado centrado, o más bien a partir de la lectura de un texto de un texto, Libertad en Venta, de Víctor Kafner, ¿cierto? Un periodista inglés. Él plantea cómo en los últimos años, en sociedades que históricamente pues, han sido dictatoriales, pero también otras que en teoría son democráticas de carácter occidental, la idea de la libertad como valor ha entrado en juego, ¿cierto? Entonces hemos venido cediendo, eh, digamos, libertad a favor de la seguridad, ¿cierto? Entonces ahí está esa discusión, un poco esa confrontación y ese debate que hoy tenemos también en muchas de las sociedades contemporáneas, ¿cierto? Entonces, para no alargar mucho, digamos, es el eje central, la tesis central de la discusión de mi artículo como tal. Muchas gracias, Jacobo. Voy a hacer este comentario, pero no tiene que ver con tu capítulo, ni te voy a hacer una pregunta. Pero voy a hacer este comentario invitando a los colegas profesores que nos acompañan a escribir. Vea, ¿y por qué? Por esta razón, porque a diferencia de lo que ocurre en otras partes, los profesores en América Latina, y voy a hablar aquí solamente de nosotros, pues para no irnos muy lejos, ejercemos el trabajo docente en el mundo de la oralidad. O sea, siempre estamos hablando. Sí planeamos, tenemos por allá una planeacioncita que hacemos al principio del semestre y que entregamos, pues, si no la piden, ¿cierto? De pronto tenemos un microcurrículo y tal que consultamos eventualmente. Seguramente algunos muy juiciosos llevarán tal vez una bitácora o lo que sea, pero la experiencia me ha mostrado a mí que los profesores no escribimos. No escribimos nuestras propias experiencias docentes y acumulamos años y años y kilómetros y kilómetros y kilómetros de experiencia que se pierden cuando usted se jubila y se va para la casa o a tirarle maíz a las palomas en un parque, ¿cierto? A mí me parece que el ejercicio de escritura es fundamental y no es tan difícil, porque es que la idea es escribir de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha leído, de lo que uno ha hecho en su trabajo docente y de las cosas que a uno le interesan y le gustan. Este libro surgió así, o sea, con la iniciativa de nuestro compañero, nos propuso, bueno, vamos a escribir sobre competencias. Bueno, ¿cuáles competencias? Pues las que uno trabaja. Pues si uno trabaja lo numérico, si trabaja lo comportamental, si trabaja lo ético, si trabaja la escritura o la lectura, escriba sobre esa experiencia. Es una experiencia que vale la pena. Y no por el prurito de figuración, de tener el título de uno en letras de molde impresas sobre negro, en negro sobre blanco, no, sino porque es un ejercicio que enriquece mucho el ejercicio docente como tal. Porque el proceso de escritura, que es la competencia más compleja de todas y la más difícil de adquirir, lo obliga a usted a reflexionar sobre lo que usted ha hecho, a pensar lo que usted ha hecho, a concretar lo que ha hecho, a clarificar lo que ha hecho. O sea, la gran ganancia no es tener un libro publicado o estar sentado en un sillón hablando de él, sino toda la riqueza formativa y personal que uno adquiere cuando se sienta y hace el esfuerzo de escribir, que no es fácil. Pero bueno, quiero aprovechar que estamos aquí hablando para Maestros 4.0 para que hagamos el esfuerzo de escribir, pues además de que podemos recuperar toda esa riqueza pedagógica, didáctica que hemos ido acumulando a lo largo de los años. Los profesores resolvemos problemas permanentemente, somos creativos. ¿Cómo hago para enseñar esto? Pasamos de un salón a otro y se nos plantea un nuevo problema y cambiamos la estrategia en 2 segundos y todo eso se pierde. O sea, solamente no pasa de ser comentarios de sala de profesores. Ve, en tal grupo hice este y fui al otro y me tocó hacer esta otra cosa porque a eso me refiero yo con que esto lo que recoge es la experiencia y la riqueza docente.
Bueno, muy valioso ese aporte y esa invitación que nos hace el profesor Delio. Voy a darle paso a nuestra compañera Viviana. Ya estamos cerrando directamente pues nuestro espacio como tal, pero sé que hay preguntas y comentarios. No creo que logremos ya abordarlas por asuntos de tiempo, pero por lo menos sí que quede ahí consignado directamente esos aportes, constancia de esos aportes que ustedes muy juiciosamente nos han venido realizando. Adelante, Vivi. Bueno, les quiero decir que las preguntas que estaban pendientes tuvieron respuesta en medio de la conversación que ustedes hicieron. Se lo pregunté directamente a quienes hacían las preguntas y estuvieron de acuerdo conmigo. Entonces, no quedamos con ninguna pregunta pendiente. Mucho interés en el libro. Ahí está el link. Lo pueden descargar, por favor. Nos preguntaron cómo los ubicaban, entonces pusimos el correo del padre Fernando, que fue una pregunta específica, te mandaron una felicitación, profesor Delio, y Dirección Humanidades, desde donde han recibido toda la información de Maestro 4.0. Si tienen inquietud específica con el libro o con alguno de los autores, ahí nos pueden pedir información directamente y con muchísimo gusto. Bueno, darles las gracias a quienes nos acompañaron en este segundo día, en las 2 jornadas de 8 de la mañana a 9:30 y de 10 a 11:30. Recordarles que Maestro 4.0 es un espacio propiciado por la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Humanidades, y recordarles que nos quedan aún 2 jornadas, el lunes 26 de junio y el miércoles 28 de junio, ambas en los mismos horarios, siempre en la mañana. Quiero recordar los temas del próximo lunes, que están bien interesantes. Tenemos Deconstruyendo la mente mecánica, explorando la fusión de la inteligencia artificial, la filosofía y la didáctica universitaria. Tenemos a un representante del Instituto Apeirón, se lo recomendamos, son bastante conocedores en el tema. Y a las 10 de la mañana tendremos de nuevo a Verónica Mutis con nosotros, con el tema Enseñar con empatía, un regalo de la evolución. Los esperamos, les estaremos haciendo el recorderis a través de Dirección de Humanidades y les estaremos enviando de nuevo el link. Recuerden, quienes no se han inscrito y estén interesados aún lo pueden hacer, no hay ningún problema, todas las conferencias están quedando grabadas, ya les enviamos las del pasado martes. En un rato les estaremos enviando las grabaciones de las conferencias de hoy y los links de las próximas conferencias. Una linda tarde y muchísimas gracias por conectarse.